¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a un P1 F1 prometido para esta semana, atrasado, el de Gran Bretaña en Silverstone. Está un poco averiado el equipo de P1, yo estoy con una gripe que hace 8 o 9 días no me deja levantar del todo el 100% del motor, ni el híbrido, todo. Pero bueno, ya lo vamos a superar. Y le mandamos un abrazo grande al amigo Sorrero, que yo recuerdo en aquella gira de Estados Unidos del 2017, que subió de una manera muy abrupta, me río porque no se contó mucho la historia, pero muy abrupta, el peralte del óvalo de Charlotte, primera o segunda curva, no recuerdo, y el hombre se desgarró y se desmayó. Tremendo lo que sucedió ahí en Charlotte. Pero bueno, lo superamos. Y ahora otra vez, allá en sus pagos, creo que, o en Bariloche, muy cerquita, bueno, tuvo ahí un desliz, estaban probando unos autos y cuando se bajó simplemente creo que tuvo una caída y bueno, tiene una lesión ósea, así que espero que salga todo bien. Está bien Diego, lógicamente, pero bueno, ya saben todo el tiempo que va a llevar esa recuperación. Por eso no va a estar en este P1 F1, se vuelve loco por estar, está sentado porque está enojado como terminó el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Y cómo no va a estar enojado? Todos estamos enojados. No puede terminar una carrera de automóviles con pace car. Estados Unidos le encontró la vuelta agregando vueltas, incluso acá en la Argentina. Eso es algo que nació en NASCAR, después lo asume IndyCar, pero especialmente NASCAR, agregando vueltas. Porque IndyCar no sé si lo tiene, no, IndyCar no creo que lo tiene porque en Indy 500 ha terminado varias carreras con el pace car, pero NASCAR sí lo tiene. Bueno, ahora explicaremos por qué la Fórmula 1 no podría hacer eso, pero bueno, el error es otro, por eso está re enojado Diego y me dio letra para opinar en un par de cosas del Gran Premio, pero corrió nuestro Franco Colapinto, carrerón de Colapinto, no solo por esos 10 puestos, hay 2 puestos que termina ganando por situaciones de carrera, pero sí subió hasta el 11º lugar, después de haber largado 19, después de un despiste bastante violento en la clasificación, que lo dejó largando en el puesto 19 y saltó al 9º puesto y son 2 puntitos más el punto de Gasly en el 10º puesto, 3 puntos para Alpine, que se le viene la marea de los Racing Bulls, poco a poco, que indudablemente se han instalado como el mejor equipo luego de los 4 grandes. Alpine perdió ese trono, al menos en este tramo del campeonato. Cuando nos metíamos en los circuitos europeos íbamos a ver algunas cosas. Así que vamos a analizar un poco la carrera y después nos vamos a meter con 2 temas fundamentales. El trato de Steve Nielsen, el director deportivo de Alpine, con Colapinto y por qué estaría pasando esto, y la definición de la carrera con el auto de seguridad que le da la victoria a Leclerc, a Ferrari, y por qué no hubo bandera roja. Esa es la segunda parte. Nos metemos en lo que fue lo de Franco Colapinto, punto clave, las 2 largadas excelentes, la del sprint y la de la carrera. Estuvo bueno eso porque veníamos de un Gran Premio de Austria, que no tuvo sprint, pero sí carrera, y la largada Colapinto quedó último por un problema electrónico del software que le hizo perder potencia total al turbo, no prendió el turbo, esa velocidad extra que tiene que tener ese motor, el boost como le llaman ellos, y perdieron todo. Y lo mismo le había pasado a Gasly. Bueno, acá no pasó y Colapinto sacó lo que mejor sabe hacer, al menos con este reglamento, que es largar de una manera espectacular, y en el sprint mejoró 5 posiciones enseguida, de un salto impresionante, pero después se fue retrasando y quedó en el 12º lugar. Esto hay que aclararlo, no tiene herramientas el Alpine hoy para mantenerse en ritmo. Lo del sprint fue claro, muy buena largada y después lo fueron superando, no había manera de aguantar a los autos que tenía detrás. Pero Colapinto impecable, después sucede lo de la clasificación, Franco larga en el puesto 19, ya nos meteremos qué pasó en ese despiste, por qué pasó, por qué Alpine tardó en reconocer que había habido algo, pero ahora lo analizaremos. Queda en el lugar 19 en la partida, y al toque salta al lugar 15 peleando en esa vuelta y media y lo supera a Hülkenberg para meterse en el 14º puesto. O sea, en el arranque, en la movida, en los primeros minutos de esta carrera, Franco saltaba 5 posiciones para meterse en el 14º lugar. Viene el roce con Gasly. A ver, acá vamos a analizar algunas cosas.
El roce con Gasly es una de las claves de la competencia y es una de las claves por la cual hubo este cierto enojo. Ahora veremos por qué, si Gasly lo vio, si no lo vio. La carrera siguió, Franco se puso, estaba Sainz en el medio, lo supera a Sainz y ya estaba atrás de Gasly, los dos Alpine tirando juntos, se meten a buscar neumáticos y ahí la suerte no, porque no existe eso, la suerte. Alpine sigue fallando. Alpine hoy por hoy, digo porque esto está atado a las críticas de Nielsen, que lo voy a hablar en el cierre de este P1 F1. Alpine sigue fallando y mucho. En esta interpretación de la puesta a punto en Austria, que los complicó tanto, con ese alerón delantero que desbalanceó aerodinámicamente el auto, y llegaron sin probar o sin testear lo que deberían haber hecho antes de Austria con mucho más tiempo y les complicó el auto en Austria. Bueno, acá le tocó perder a Gasly. Franco tuvo una buena parada, más allá de que perdieron 2 o 3 décimas con el delantero izquierdo. Gasly perdió mucho por un problema software. ¿Se acuerdan el año pasado que hablábamos de Colapinto con las pistolas hasta que no da el ok? Bueno, sigue teniendo ese problema Alpine. Gasly pierde la posición con Franco en boxes por esa parada lenta. Y después Franco sale a pista, lo supera a Birman y de ahí va a quedar firme en ese 11º lugar y avanzando, 11 y 12 con Gasly. Y después, con lo de Antonelli y el abandono de Verstappen, por supuesto que va a saltar al 9º lugar. Esa parada jugó a favor, por eso ahora sí arranco con el análisis de todo lo que pasó. Gasly, 2 situaciones. Es muy complejo para Gasly, para lo vimos los onboard, verlo a Franco cuando Gasly se tira a pasar un Haas, verlo a Franco que también venía atrás y se tira a pasarlo a él. Y parece que se cierra y lo tira contra la cuerda interna. Y lo tira mucho, se rozan los autos. Franco, la verdad que espectacular cómo evita la maniobra, tira el auto sabiendo que puede llegar a romper el piso porque lo tira arriba del piano, pero trata de evitar al máximo la maniobra. Es complejo, o sea, ahí en el análisis frío es Gasly lo tiró a cerrar. Es muy difícil que por el espejo lo haya visto Gasly en una definición de la primera vuelta de carrera, donde se están definiendo muchas posiciones hasta que se arma el trencito. Para mí, no lo vio. Ahí, en esta, Gasly lo salva un poco. Y el ingeniero de pista, hoy hablábamos con Diego de ese tema, el ingeniero de Gasly está viendo el onboard de Gasly, no está viendo el de Colapinto. Entonces, porque si estuviera viendo el de Colapinto, le puede avisar a Gasly, Pierre, fíjate que va Franco por dentro, no te cierres. El ingeniero está viendo el onboard de Gasly, es muy difícil que sepa que Gasly va a ir por dentro y fue una cuestión de segundos. Muy difícil interpretarse entre los dos ingenieros, guarda que está yendo Franco por dentro, fue muy rápido. Creo que no lo vio y pasó lo que pasó y por suerte en esa escaramuza, dos curvas después, Franco con el auto nervioso y demás, que aparece creo que Hülkenberg en ese momento, no lo pierde de casualidad. Bien Franco controlando un tijeretazo del auto para un lado y para el otro muy pero muy rápido, muy violento y logra establecerse con acelerador y con volante y lo saca de un trompo que podía haber sido prácticamente seguro. Muy bien Franco salvando esta. Lo que sí no lo salvó a Gasly es que una vez que se bajó del auto volvió a declarar incómodo de por qué el equipo no le devolvió la posición que había perdido en boxes. No tenía nada que ver Franco Colapinto. Entonces Gasly, cuando termina delante de Franco, está todo bárbaro, excelente laburo de Franco, cuando termina delante. Cuando termina atrás, siempre termina complicado. Siempre empieza a buscar el problema, por qué no me devolvieron el puesto, que Franco, y nada. Y ahí no estuvieron los 2 puntos de Franco, nada. Está bien, es piloto, usted me dirá, es piloto. Y los pilotos es una actividad individualista, lógicamente, es muy difícil pensar en equipo entre 2 pilotos, aunque me digan lo contrario, es muy difícil, es tu principal rival, pero claro, no tenía nada que ver, Colapinto no podía devolverte la posición, porque el año pasado, en Alpine, muchas veces a Franco lo perjudicó el equipo, y Franco estaba adelante, y dejaron las posiciones como estaban. Entonces, es muy loco que Gasly lo pida, pero bueno, ya no es la única, no es la primera vez que una vez que pierde con Franco, empieza a ver todo negro y si de paso puede criticar algo del equipo que favoreció a Franco, esta no favoreció nada, hizo bien la parada y le complicó a él, critique la situación. La verdad que ahí flojo Gasly, porque yo lo vengo diciendo hace rato, o sea, yo
pensé que iba a tener más grandeza en muchas cosas. Hay más de 100 o 100 grandes premios de diferencia entre Gasly y Colapinto. Tiene que tener otra espalda Gasly, ¿no? Terminaron noveno y décimo, no terminaron definiendo un podio o una carrera. Terminaron noveno y décimo, ¿qué cambiaba? Nada. Metele para adelante, gran laburo de Franco, espectacular como estuvo, el ritmo, habla de eso. Y la verdad que sorprende. Muy bien los Alpine con el ritmo. Franco tuvo un ritmo espectacular en carrera. Fue bajando tiempos, incluso cuando le decían que mantuviese ritmo, metió varios récords personales. Estaban lejos de los Mercedes-Benz, en un momento hacían 1,5 segundos, 2 segundos más lentos de lo que venía haciendo Antonelli y demás. Ahí te das cuenta lo lejos que está un Alpine de un equipo de elite como el Mercedes-Benz. Pero venían peleándose. Terminaron a las 2 vueltas rápidas a menos de una décima, Gasly un poco más rápido, las 2 vueltas rápidas personales en carrera, pero muy buen ritmo del Alpine, lejos de los 4 y lejos de los Racing Bulls y lejos siempre de un Audi. Esta vez fue Bortoleto, siempre un Audi ya los alcanzó, no sé por qué no los dos Audi, siempre está los Audi complicado, o uno o el otro, es muy loco eso, pero Alpine ha perdido un peldaño de lo como había sido el inicio del año. Después, ¿qué quedó? El despiste de Franco en la clasificación del sábado, muy violento, por suerte no le pegó a nada, se rompió el piso, hubo algo que en el despiste se rompe el piso, y lo cambiaron muchas cosas para la carrera, el auto indudablemente se recuperó, y ahí Franco dice, lo perdí de golpe al auto, el equipo dice, no vimos nada raro, después sí, el equipo reconoce que el despiste la causa del despiste es por algo que sucedió en el auto. Ahora habrá que ver si el equipo lo quiso proteger a Franco, porque Franco 2 curvas antes del despiste le pega un panzazo en esas S de Silverstone, que son 2 S, le pega un panzazo fuerte al auto, al piso, y hay que ver, son tan finitos estos autos con la cantidad de aditamentos aerodinámicos que tiene el piso, que es donde se genera gran parte de la carga, que si perdés 1 o 2 alitas, a la velocidad que vas a encarar, ya el auto no te va a responder. Miren lo que le pasó a Antonelli en la carrera, el auto no doblaba. Entonces, hay que ver si el equipo lo protegió y dijo, sí, te despistaste, pero porque le habías pegado antes a ese piano, o realmente le pasó algo al auto en el piso y perdiste la carga. Tardó Alpine en reconocerlo, lo que Colapinto había visto, pero repito, hay que ver por qué pasó. Antes de meternos en estos 2 temas que anunciamos, el de Nielsen y el de por qué terminó así la carrera, 2 detalles. Tremendo lo de Verstappen, diciendo, me quiero ir a mi casa, no quiero saber más nada de Fórmula 1. Incluso este P1 F1 se atrasó un poco, más allá de que estamos lesionados, se atrasó un poco porque posiblemente había un anuncio ayer lunes, esto está grabando hoy martes, ayer lunes iba a haber un anuncio y se especulaba que podía ser el retiro de Verstappen. Después se dijo Verstappen a McLaren, después dijo Piastri que se va, bueno, después todo era la movida de McLaren en IndyCar, ¿no? Que llega Rosenqvist, que vuelve, y que llega Dixon, después del contrato más largo en la historia de IndyCar entre un piloto y un equipo como el de Chip Ganassi y el de Scott Dixon. Dixon va a McLaren, indudablemente lo único que les importa es ganar las 500 millas de Indianápolis, qué loco eso, ¿no? Porque Lundgaard la viene rompiendo en IndyCar, pero lo bajaron, mantuvieron solamente al Pato O'Ward, y entonces fue eso. Todo se especulaba si Verstappen va a tener un año sabático, o va a ir a Mercedes-Benz, o va a ir a McLaren, qué ir a hacer Max Verstappen. Pero es muy fuerte que tras haber perdido el auto por 3ª vez en el año, de golpe, y ese despiste que lo termina sacando, diga eso, que no quiere estar mal en la Fórmula 1. Está bien, está criticando, hoy lo hablábamos con Diego y coincido con lo que él dice, está criticando mucho la Fórmula 1, está criticando mucho a Red Bull porque el auto no anda. Habría que ver si en un Mercedes-Benz criticaría tanto al reglamento de la Fórmula 1. Ahora el auto aparece, desaparece, se le va de las manos de golpe, como pasó en Silverstone. Y bueno, tenemos un Verstappen que quiere posiblemente quedarse más tiempo en su casa y no gastar tiempo en interpretar la complejidad que tienen estos autos. También hablaron de que podía haber algo en contra de los Mercedes-Benz, de los motores, que iban a lanzar algo. Bueno, no pasó nada, pero repito, es curioso que para mí es el mejor piloto que tiene la Fórmula 1, te diga que se quiere quedarse en su casa, es increíble. Y después lo de Antonelli, lo hablamos con Diego hoy. Claro, Antonelli se va de los límites de pista, pero no porque para ganar tiempo, sino porque el auto no doblaba. Entonces, en las redes escuché muchos,
no lo quiere hacer a propósito, el auto no le dobla. Entonces deberían haber tenido otra decisión, haber tomado otra decisión, ser un poco, entender un poco más la situación de Antonelli, que el auto no le doblaba y él no quería ganar espacio, ir por los límites de la pista, incluso iba despacio. Pero es verdad, ya lo ligó Leclerc este año en el Gran Premio de Miami, que ¿se acuerdan que Leclerc había pegado? Sí, pegó, tenía un problema en la dirección, pegó contra la pared y el auto para un lado no doblaba, entonces iba para afuera. Entonces, si vos vas a decir, no, quiero interpretar al piloto a ver si tiene el auto roto o no, y un tipo se va afuera por los límites, pero para ganar tiempo, y después se baja y dice, no, pero mirá que me fui afuera porque rompí la suspensión, porque vengo con algo, por eso me fui, pero ganó tiempo, entonces entras en una zona gris. Entonces lo que dijo la FIA es, a Leclerc, mirá, si tenés el auto roto, pará, y si venís que no podés doblar, andá más despacio, pero los límites de pista me los respetás. Por eso con Antonelli tomaron la misma decisión de ese recargo, porque con el auto dañado no podía hacer bien los radios de giro, incluso se iba por los límites de la pista. Así que si seguimos por esa línea de amonestar, de esa tarjeta amarilla como tuvo Leclerc, está bien amonestado Antonelli. Ahora nos metemos con los dos temas que quería sacar de este análisis. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Y los dos temas que quedaron son los de Steve Nielsen, hablando el jueves con la prensa, y la finalización del Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos con el director deportivo de Alpine, que está maltratando a Franco Colapinto. La verdad, un piloto teniendo ese jefe de equipo muy flojo que no te banque, que se olvide de tu mejor resultado. Quiero ser detallista y contar realmente lo que dijo en esa entrevista. Steve Nielsen dijo ante la pregunta sobre qué va a pasar con Colapinto, ¿no? Todo el mundo quiere más. Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien. Está mejorando. Punto de este párrafo. Te olvidaste del Gran Premio de Canadá, Nielsen. Quedó sexto. Su mejor resultado en la Fórmula 1. Que un director deportivo de un equipo se olvide de que un piloto sumó 8 puntos y terminó sexto, pegándole una paliza interesante a Gasly en Canadá, habla de que tu director deportivo indudablemente no tiene en la memoria las carreras, tus mejores resultados. Tenés que estar ahí para apoyar. O sea, me da la sensación que no sé si no le está quedando grande el puesto a Nielsen en Alpine. Todo esto que está diciendo, indudablemente tiene la veña de Briatore, la tiene, no la tiene. Bueno, siguió hablando Nielsen y en esa entrevista agregó: creo que está ahí por méritos propios en la butaca de Alpine. Y cuando llegue el momento tomaremos las decisiones. Si es lo suficientemente bueno, se quedará. Y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1. Sí, es verdad, así es la Fórmula 1. O rendís o te bajás. ¿Briatore está al tanto de esto? Sí, Briatore está al tanto de esto. No me cabe ningún tipo de dudas. Que puede hacerse jugar al desentendido, puede jugar al desentendido. Acá hay una negociación de por medio. Esto es presión. Cuando estás negociando la butaca de un piloto que aporta dinero, como Franco Colapinto con sus sponsors, lo mejor que puedes hacer es bajarle el precio al piloto para que tus sponsors pongan más para asegurarse la butaca. Ojo, ¿no? Ojo, porque va a haber un recambio generacional gigante en la Fórmula 1 y Colapinto ya tiene, si sumamos la del año pasado y la del 24, va camino a, si termina esta, que va a terminarla por supuesto, a 2 temporadas y medias. Y Colapinto va a estar en ese manojo de pilotos que puede ocupar una butaca que se va a desocupar por pilotos que ya son veteranos. Me duele verlo a Franco no brillar como brilló con Williams. Es muy loco y creo que ahí está la mano del equipo. Está la mano del equipo de ensuciar la cancha. Hay una mano rara. The Race, que es un sitio muy importante de Gran Bretaña y muy polémico,
lo acomodó en el puesto 14 en esta lista de cómo fue el ranking de pilotos durante el fin de semana. Lo pusieron tercero a Sainz, que terminó 17º la carrera. Tercero, el tercer mejor piloto del fin de semana. Colapinto, que largó 19, llegó 9º, con un gran ritmo. 2 largadas espectaculares, lo metés 14. Es raro. Y esto ya pasó, y esto ya lo vivió Colapinto. Y creo que lo afecta. Indudablemente no hay un abrazo del equipo Alpine a Colapinto como debía haber. Nielsen se olvidó, cuando habló del Gran Premio de Gran Bretaña, se olvidó de Colapinto. Se olvidó de felicitar por el 9º puesto. Habló del equipo, de lo difícil que había sido, de lo que bueno que había rescatado, y habló de la carrera de Gasly. No habló de Colapinto. Indudablemente Franco se la está recontrabancando, pero no hay un abrazo ni del director deportivo, posiblemente sí de los mecánicos, de los ingenieros. Con Barlow tiene una gran relación y eso se nota, pero de las altas esferas no. ¿Qué hay atrás de eso? No lo sé, porque indudablemente hay prensa que está presionando de esa manera. Y eso hace, no me cabe ninguna duda, que Franco no brille. Incluso, por suerte, pudo bromear un poco con lo del pelo, que se le bajó y le molestó. Eso no puede pasar, Franquito, por favor, tema del pelo. Como hablaban los técnicos de fútbol y demás, el pelo del cani, bueno, en el auto de carrera no, así que hay que acomodarse la peluca, ¿sí? No puede esa situación complicarte un ojo, así que bueno, a cortar el pelo, pero por lo menos lo vimos sonreír. Pero no estamos viendo el Colapinto de Williams, el que aguantó a Checo Pérez en Singapur, el que peleó con Alonso y lo superó en Texas, en Austin, y el que superó en el sprint a Hamilton, en Interlagos. Franco está como sujeto, está como retenido. Hay que ver cómo son los contratos, muy finitos, en qué dice cada párrafo, pero creo que no se suelta. Y gran parte de que no se suelte es porque falta ese abrazo de las altas esferas. Nielsen no se lo va a dar, indudablemente no se va a dar. Se olvidó del Gran Premio de Canadá y se olvidó de las 2 largadas, del 9º puesto de Silverstone. Incómodo. Tener un director deportivo así, incómodo. Punto final. Otro tema, no se puede terminar una carrera con auto de seguridad, hay que buscarle la vuelta, no sé cómo, paren, bandera roja, es lo que debería haber pasado. Volvemos a recordar lo del Gran Premio de Abu Dhabi del 2021, cuando Michael Masi, decide mantener el auto de seguridad, Verstappen va por caucho fresco, Hamilton se queda en pista, definen el título Abu Dhabi en menos de una vuelta. Y Verstappen tenía un solo lugar para pasarlo a Hamilton, no lo desaprovechó, hizo lo que tenía que hacer y ganó la carrera y el título. Toto Wolff ayer, con Leclerc, con Russell, con Hamilton, bueno, ¿qué iba a pasar? Se despista Verstappen, se atrasa, auto de seguridad, está la regla esa, bueno, se va el auto de seguridad, pero los autos que estaban recuperando la vuelta no llegaban a tiempo, no. Listo, termina con auto de seguridad. Un papelón. ¿Por qué no paran? Hay que cambiar esa regla. ¿Por qué no paran la carrera con bandera roja? Bandera roja y después 3 vueltas, 5, 4, 1, bueno, una no sé, pero 2, 3, lo que sea. Pero para los autos. No puede pasar esto. Es feo terminar una carrera con auto de seguridad. ¿Se acuerdan? El papelón de Masi, bueno, la crítica que se armó. Y Wolff ayer preguntó, qué bueno hubiese sido que la pararan la carrera, ¿no? Que paren la carrera, que lo que debería haber pasado también en Abu Dhabi, muy loco. ¿Por qué no pueden agregar 1, 2, 3 vueltas más como sucede en NASCAR? Porque en NASCAR se puede cargar combustible. En la Fórmula 1, desde el 50 hasta el 83 se recargó combustible, del 84 al 93 se prohibió la recarga de combustible, del 94 hasta el 2009, muy loco porque desde el 94 hasta el 2009 habilitan la recarga de combustible nuevamente. En el 94 fue aquel accidente tremendo, aparatoso, por suerte no pasó nada, de Jos Verstappen. Max no había nacido todavía en el 94. Jos, su papá, ahora manager, compañero de Michael Schumacher en ese momento,
se acciona, bueno, el lío de Benetton en ese momento, que estaba haciendo trampa aparentemente en la recarga de combustible, bueno, se salta esa válvula, sale todo el combustible por la combustión y la temperatura, explota y bueno, los buzos antiflamas se pusieron en uso ahí, a prueba en esa situación. No pasó nada, quemaduras muy leves, pero bueno, ese y otros accidentes, una manguera colgando, hicieron que en el 2009 otra vez fuese el último año y a partir del 2010 fue nuevamente la Fórmula 1 sin recarga de combustible como hasta ahora. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se puede agregar 2-3 vueltas, que hubiese sido ideal acá? Che, pescar, dale 2-3 vueltas. Porque la Fórmula 1 tiene el tanque de nafta tan perfectamente medido y el consumo medido que está perfectamente calculado para que aguanten las vueltas de la carrera y sobren 2 litros, 2 litros y medio, no creo que 3, por el peso, para ir a la revisión técnica y hacer el análisis del combustible. Si se agregaran 2 o 3 vueltas más, varios autos se quedarían sin combustible o varios autos llegarían a la carrera pero no tendrían esos 2 litros que hay que tener mínimos por reglamento para hacer la prueba de combustible. Habría que o agrandar el tanque, que ya no hay más límite, o habilitar de vuelta la recarga de combustible, cosa que se no va a hacer. Por eso sí lo puede hacer el automovilismo estadounidense. ¿Qué es lo que habría que hacer? En esa coincidimos con Diego, parar la carrera. Si estás complicado, si te llevó mucho tiempo, los comisarios deportivos, ¿cuántos monitores tienen para ir viendo cuánto tiempo van a sacar los autos? Y ha pasado en un montón de grandes premios. Y creo que la FIA ahí tiene que apretar las tuercas. Hay que hacer los rescates más rápidos. No digo que en todos lugares pasa. Hay algunos grandes premios que trabajan bien, pero hay otros grandes premios históricos donde se trabaja muy mal y muy lento. Y deberían tratar de apurarlos. Ellos estaban viendo que el rescate del auto de Verstappen se atrasaba y iba a complicar la carrera. Muchachos, bandera roja, se reinicia la carrera y ahí sí que define el mejor y no pasaba este papelón de cruzar a 2 por hora con el auto de seguridad. Así terminamos este P1 F1, bancando a Franco Colapinto, vamos para lo que queda de este campeonato, bien Franco, gran carrera, 2 puntos más para Alpine, buen ritmo y eso es importante, a seguir trabajando y aguante la selección argentina que hace un ratito nos acaba de dar un triunfo histórico ante Egipto. ¿Por qué mezclo esto? Porque el fútbol y el automovilismo son las dos grandes pasiones, el fútbol lógicamente más aquí en la Argentina, y muchos de los jugadores de la selección de fútbol, miran las carreras de Colapinto. Hay muchos fierreros, como Dibu Martínez, como Lautaro, Scaloni es muy fierrero, y sus hijos son fanáticos de Franco. Lo que ha causado Franco en los más chicos y que les gusta el automovilismo, especialmente la Fórmula 1, es mucho. Por eso sabemos que en la concentración este domingo muchos de los jugadores y Scaloni miraron el Gran Premio de Gran Bretaña, por eso a sumar las dos pasiones. Bien Colapinto en Inglaterra y bien la selección pasando a cuartos de final. Nos vemos la próxima semana con más actividad, con más P1. Bueno, esta semana tenemos P1, empezamos con la historia de lo que es entender el estocar brasileño. No habíamos hecho nunca ese programa. Y es importante, habla el papá de Bortoleto, que es el presidente de Vicar, dueño de la categoría, donde corren tantos ex Fórmula 1. Serán 2 capítulos, nos vamos a meter adentro de un auto de estocar. Marcos Laborda, el argentino ingeniero con tantos títulos, nos va a explicar cómo funciona un auto y cómo está construido. Y además el viernes tendremos más P1 Autos de la mano de Diego Sorrero. Abrazo grande, quédense ahí en P1.